Livia Silva llevaba más de 2 años trabajando como personal de limpieza en un edificio corporativo en Sao Paulo. Cada mañana tomaba 2 autobuses desde Cidade Tiradentes para llegar a tiempo a su turno en el piso 15, donde funcionaba la sede administrativa de una de las empresas más prestigiosas del país. Era invisible para todos. Nadie saludaba. Nadie preguntaba su nombre. Usaba un uniforme azul, empujaba un carrito con productos de limpieza, y aunque su rostro transmitía inteligencia, serenidad, la mayoría la veía solo como la señora de la limpieza. Nadie imaginaba que antes de tomar aquel trabajo había usado otro uniforme, una bata blanca con su nombre bordado y un estetoscopio al cuello. La rutina era dura. Por la mañana limpiaba oficinas, por la noche, corredores de hospital. Lo hacía por una sola razón. Su hija Elena, de 12 años, que dependía de un tratamiento médico caro para mantener una enfermedad sanguínea bajo control. Livia había sido médica durante 15 años, especialista en cardiología, una de las mejores de su generación. Pero una denuncia de corrupción interna en el hospital público donde trabajaba destruyó su carrera. La acusaron de ser conflictiva, de inventar historias, y pronto su nombre fue tachado en todo Sao Paulo. Con una hija enferma y sin más opciones, aceptó el único trabajo que le garantizaba acceso a un plan de salud: limpieza. Ese lunes, todo cambió. Era día de una reunión crucial en la empresa. El CEO, Augusto Vilas, se reuniría con inversionistas alemanes para negociar un préstamo de 50 millones de euros. Todo debía salir perfecto. Livia estaba limpiando el pasillo cuando escuchó gritos desde la sala de reuniones. Algo no andaba bien. Se acercó discretamente y al mirar por la vidriera lo vio. Augusto, pálido, sudoroso, con las manos en el pecho, caía de su silla al suelo. Los extranjeros gritaban en alemán. La secretaria, Fernanda, intentaba llamar a emergencias, pero sus manos temblaban tanto que apenas lograba marcar. Si tú estuvieras en el lugar de Livia, ¿habrías entrado en esa sala sin ser llamada? ¿Habrías arriesgado todo por alguien que te ignoró por años? Comenta abajo lo que habrías hecho. Comparte esta historia con quien necesite escucharla. Y si te gusta este tipo de relatos reales, suscríbete para no perder ninguno. Durante segundos, Livia dudó. No por miedo, sino por todo lo que había sufrido. Ese mismo hombre que se retorcía en el suelo la había ignorado sistemáticamente. Una vez, cuando ella intentó advertirle sobre una fuga en el baño, él la interrumpió con desdén. No hablo con el personal de limpieza, ve con tu supervisora. Pero en ese momento, frente a un posible infarto, esas humillaciones desaparecieron. Livia sabía lo que veía. Reconocía los síntomas, las señales de un corazón a punto de detenerse. Y era la única persona en ese piso con la capacidad técnica para salvarlo. Empujó la puerta de vidrio con fuerza. «¡Todos atrás! ¡Soy médica!», gritó con voz y firme, autoritaria. Nadie se movió al principio, hasta que vieron cómo se arrodillaba junto a Augusto. Revisaba su pulso y empezaba maniobras de reanimación cardiopulmonar. Rasgó su camisa, aplicó compresiones con ritmo perfecto, pidió a los demás que colaboraran. Uno de los alemanes, impactado, preguntó en su idioma: «¿Es usted doctora?» «Cardióloga, 15 años en urgencias», respondió sin levantar la vista. Fernanda, aún en shock, obedecía cada instrucción como si fuera una interna Hospital. de... La escena parecía de película, pero era completamente real. Después de 2 minutos eternos, Augusto jadeó, abrió los ojos. Confundido, vio el rostro de Livia sobre él. ¿Qué pasó?», murmuró. «Tuviste un infarto», dijo ella, monitoreando sus signos vitales. «Pero estás estable ahora. Quédate quieto». Él trató de sentarse, pero ella lo detuvo con firmeza. «No te muevas hasta que lleguen los paramédicos».
Cuando él intentó preguntar quién era ella, su respuesta fue devastadora. La señora de la limpieza que ignoraste por 2 años y también la médica que acaba de salvarte la vida. La ambulancia llegó 7 minutos después. El equipo médico quedó sorprendido al ver la profesionalidad de Livia. ¿Usted es del área médica?, preguntó uno de ellos. Cardióloga. Inició paro, pero lo revertí. Pulso y presión estables. Excelente trabajo, doctora, respondió el jefe del equipo. Augusto fue trasladado en camilla, pero antes de salir, tomó la mano de Livia con fuerza. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Después de cómo te traté. Porque eso hacemos los médicos, respondió ella con un suspiro. Salvamos vidas, no importa de quién. La sala quedó en silencio. Fernanda, los inversionistas alemanes y otros empleados miraban a Livia como si la vieran por primera vez. Era la misma mujer que barría los pasillos, que limpiaba escritorios, pero ahora sabían. Esa mujer había sido una eminencia médica, obligada a esconder su talento por un sistema injusto. Müller, uno de los alemanes, se acercó, visiblemente conmovido. Doctora, ¿cómo es posible que esté usted aquí? Porque a veces la vida te pone donde menos esperas, respondió ella, guardando su carrito de limpieza. Y a veces, justo ahí es donde más se necesita que estés. La historia no terminó ahí. En el hospital, Augusto despertó en la UCI con el rostro preocupado de su esposa a su lado. Clara, conmocionada, le contó cómo una funcionaria de su empresa le había salvado la vida. Alcilas, en principio, no entendía, pero al recordar la escena, la imagen de Livia resucitando su corazón volvió con claridad. ¿La señora de la limpieza era médica?, preguntó incrédulo. El médico que lo atendía confirmó. Una profesional de primer nivel. Sin su intervención, usted no estaría aquí. Augusto quedó en silencio. Por primera vez, cuestionaba toda su forma de ver a las personas. Livia no solo lo había salvado, lo había acompañado en la ambulancia, entregado informes técnicos, explicado situación médica con precisión. Lo había cuidado como un familiar, sin esperar nada a cambio. Cuando el médico mencionó que ella había trabajado en el hospital de clínicas y que había salido en circunstancias polémicas, Augusto sintió una punzada de vergüenza. ¿Qué historia había detrás de esa caída profesional? ¿Cómo alguien tan competente terminó limpiando su oficina? Si esta historia te tocó hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Augusto. ¿Habrías cambiado tu forma de ver a los demás? Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que todos merecen respeto. Y suscríbete si quieres más relatos como este. Augusto pidió a su secretaria que investigara. En pocas horas tenía los datos. Livia vivía en Ciudad de Tiradentes, trabajaba en 2 turnos, mantenía a una hija enferma y a un esposo desempleado. Llamó a su número. Livia, soy Augusto Vilas. Al otro lado, silencio. Luego, una voz cansada respondió. ¿Cómo está, señor? Vivo, gracias a ti. Necesito hablar contigo. No es necesario. Hice lo que cualquier médico haría, pero tú no eres cualquier médico y yo no soy cualquier paciente. Por favor, dime dónde estás. Ella dudó. Luego dijo, estoy yendo a mi segundo trabajo, en limpieza, en el Hospital São Luís. Augusto sintió un nudo en el pecho. No era otro infarto, era vergüenza. Livia, cancela tu turno esta noche. Te pagaré el doble. No puedo, señor. No es una petición. Es una orden médica. Tú salvaste mi vida. Déjame salvar tu noche. ¿Cuánto ganas en ese turno? 80 reales. 80. El precio de una botella de vino en una cena cualquiera suya. Te doy 200. Ven al hospital. Necesito verte. Hablar contigo. Tras unos segundos de silencio, Livia accedió. 40 minutos después, entró a su habitación. Misma ropa sencilla, mismo semblante firme, pero ahora Augusto la veía con otros ojos. No era la limpiadora, era la mujer que había sujetado su corazón con las manos. Se sentó en una silla junto a la cama.
recta, profesional. Augusto, aún con el brazo conectado a suero, la miró con respeto. Cómo una cardióloga del Hospital de Clínicas terminó limpiando mi oficina, preguntó. Livia suspiró. Es una larga historia, señor Augusto. Tengo tiempo. Y después de lo que hiciste por mí, tengo la vida entera para escucharte. Ella bajó la mirada, se frotó las manos y comenzó a contar la historia que cambiaría por completo la forma en que Augusto veía el mundo. Hace 2 años, descubrí que algunos médicos del HC vendían laudos falsos a empresas, certificados de salud, licencias médicas, todo a cambio de dinero. Lo denuncié. Pensé que hacía lo correcto, que la dirección actuaría, pero no fue así. Me tildaron de conflictiva, de inventar historias, de ser una amenaza para la armonía del hospital. Me hicieron la vida imposible, cambiaron mis turnos, me quitaron cirugías, me aislaron. 6 meses después me pidieron la renuncia alegando incompatibilidad con la cultura institucional. Escuchaba en silencio, sin poder creer lo que oía. ¿Y su esposo? Trabajaba en una empresa con contratos con el hospital. 2 semanas después, lo despidieron también. ¿Y su hija? Elena tiene una condición médica delicada. Requiere medicación importada y chequeos frecuentes. Sin trabajo, perdimos el seguro de salud. Durante 2 meses, no pudimos comprar sus medicamentos. Verla deteriorarse, sabiendo exactamente qué hacer y no poder hacerlo, fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida. No encontró otro trabajo como médica. Lo intenté, pero mi reputación estaba destruida. Nadie contrataba a una médica problemática. Necesitaba un trabajo con seguro médico. La empresa de limpieza me ofreció uno. Lo acepté sin dudar. Prefería limpiar baños antes que ver a mi hija sin tratamiento. Augusto sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Y yo la ignoré durante 2 años. Sí, pero no es personal. Todos lo hacían. Yo era invisible, pero no debía haberlo hecho, aunque no supiera su historia. Tiene razón, nadie necesita saberlo todo para tratar a otro con dignidad. En ese momento, Augusto tomó una decisión. Quiero ofrecerle un cargo como directora médica en mi empresa. Su salario será 15,000 reales, con todos los beneficios, y un seguro médico premium para su familia. Livia lo miró sorprendida, con lágrimas asomando en los ojos. Señor Augusto, eso es muy generoso. No, es justo. Usted salvó mi vida. Déjeme ahora salvar la suya. Ella asintió, apenas audiblemente. Acepto. Y en ese instante, ambos entendieron que algo había cambiado para siempre. 2 días después, Augusto fue dado de alta. Lo primero que hizo al llegar a casa fue llamar a Livia. Quiero conocer tu historia desde el principio. ¿Podemos vernos? No en su casa. Prefiero un lugar público. ¿Dónde? ¿Conoce el Shopping Cidade Tiradentes? Augusto nunca había escuchado hablar de ese lugar, pero aceptó sin vacilar. 2 horas después, estacionaba en un barrio que jamás había pisado. Calles sencillas, familias humildes, niños jugando. Por primera vez en años, se sintió fuera de su mundo de cristal. Livia ya lo esperaba en una mesa de la plaza de alimentación, vestida con una blusa blanca y jeans. Sonreía con serenidad, como si allí, entre olores de fritura y risas de niños, estuviera realmente en casa. Gracias por venir, dijo ella. Gracias a ti por aceptar. Pidieron café y un sándwich. Augusto notó cómo ella miraba los precios antes de elegir. Era un gesto que nunca antes había tenido que hacer. Cuéntame todo, pidió él. Y así, ella empezó desde su infancia, desde sus padres trabajadores que la criaron con esfuerzo. Mi padre era albañil, mi madre empleada doméstica. Vivíamos en una casa de 2 piezas. Siempre fui buena alumna. Estudié en escuela pública y con mucho sacrificio logré ingresar a medicina en la USP. Fue el día más feliz para mi familia. Mi padre lloró como un niño. Augusto tragó saliva. La humildad y fortaleza de esa historia lo tocaban profundamente.
Durante la carrera, trabajaba limpiando consultorios. Era el único empleo flexible que me permitía estudiar. Ironías de la vida. Lo que me ayudó a ser médica fue la limpieza. Me gradué, hice residencia en cardiología, conseguí un puesto en el Hospital de Clínicas. Vivía mi sueño, ayudaba a mis hermanos, mantenía a mi madre. Conocí a Paulo, mi esposo, en la universidad. Tuvimos a Elena. Todo iba bien hasta que descubrí lo que pasaba en el hospital. Y volvió a narrar el infierno, la denuncia, la persecución, el despido, la caída. Augusto escuchaba en silencio, con una mezcla de culpa, rabia y admiración. Esa mujer que él trató como mobiliario había soportado más que la mayoría y aún así no había perdido su humanidad. Después de un año sin encontrar trabajo, acepté la vacante en la empresa de limpieza. La supervisora era conocida de mi madre. Me ofreció el puesto. Solo pensé en Elena. Acepté. 2 meses después, empecé en su oficina. Y yo, el primero en ignorarme completamente. Usted fue, pero no fue el único. Me acostumbré. No debería haber pasado. No, pero pasó. Nunca pensó en contar que era médica. ¿Para qué? Para que me despidieran por mentir en el currículo. Aprendí que era mejor el silencio. Hasta ese día, el infarto, el momento en que todo cambió. Vi sus síntomas. Supe que no llegaría vivo al hospital si no intervenía. Olvidé todo lo que viví. Solo pensé en salvarlo. Y lo hiciste, porque soy médica. ¿Qué hacemos? Augusto respiró hondo. Y ahora te ofrezco algo más. Quiero que lideres un programa de salud ocupacional real. Diagnóstico, prevención, atención médica en la empresa. Quiero que nadie más se sienta como tú te sentiste. Tengo condiciones, las que quieras. Quiero que parte de mi salario vaya a un fondo de salud para empleados. Quiero que nunca más traten a nadie como invisible. Prometido. El lunes siguiente, a las 7 de la mañana, Livia Silva ingresó al edificio por la entrada principal. No llevaba más el uniforme azul ni empujaba un carrito de limpieza. Vestía un blazer azul marino, cargaba una carpeta ejecutiva y caminaba con la frente en alto. Los guardias de seguridad la miraron desconcertados. «Buenos días, doctora Livia», dijo uno de ellos, aún procesando el cambio. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo está su familia?» El guardia se sorprendió de que ella recordara su nombre. Durante 2 años la había visto como alguien sin rostro. Ahora descubría que ella lo había visto a él todo ese tiempo. Subió al piso 15 en el mismo ascensor que solía limpiar. Los pasillos eran los mismos, pero su lugar en ellos era diferente. Augusto la esperaba en la recepción, nervioso. Había pasado el fin de semana ensayando cómo presentarla al equipo. «Buenos días, doctora Livia», dijo formalmente tendiéndole la mano. «Buenos días, doctor Augusto. ¿Cómo se siente?» «Mejor», siguiendo todo al pie de la letra. Juntos caminaron por los corredores. Los empleados la miraban con curiosidad, algunos con incredulidad. Al llegar a la sala principal, Augusto pidió atención. «Quiero presentarles a nuestra nueva directora médica, la doctora Livia Silva». El silencio fue inmediato. Fernanda, la secretaria, fue la primera en reaccionar. «¿Livia? ¿Nuestra Livia de la limpieza?» «La misma», respondió Augusto, «pero también es una cardióloga con 15 años de experiencia en el Hospital de Clínicas». «¿Es en serio?», preguntó Roberto del departamento financiero, con la boca abierta. «Totalmente en serio», respondió ella con voz firme. «Sé que esto puede parecer inusual, pero espero que podamos trabajar juntos de forma profesional». «¿Cómo terminó una médica en la limpieza?», comenzó a decir Amanda, de Recursos Humanos. «Es una historia larga», respondió Livia. «Lo importante es que ahora vamos a implementar un programa completo de salud ocupacional». «¿Qué tipo de programa?», preguntó Carlos, del área comercial. «Exámenes periódicos, consultorio interno, prevención de enfermedades, seguimiento de condiciones crónicas, primeros auxilios, todo lo que una empresa responsable debe ofrecer a sus empleados».
Amanda frunció el ceño. ¿Y eso no cuesta mucho? Ahorrará mucho más de lo que cuesta, intervino Augusto. Empleados sanos, trabajan mejor, se ausentan menos, son más productivos, añadió. Además, continuó Livia, quiero capacitar a algunos de ustedes en primeros auxilios. Si hubieran tenido esa formación la semana pasada, habrían podido ayudar al señor Augusto antes de que yo llegara. La mención al infarto devolvió el silencio a la sala. Todos recordaron su propia impotencia, el miedo, la sensación de estar ante una tragedia sin saber qué hacer. Es verdad, admitió Fernanda. Yo me bloqueé completamente. No sabía ni marcar el número de emergencias. Es normal, la tranquilizó Livia. Las emergencias médicas son aterradoras cuando no tienes preparación, pero eso va a cambiar. En ese momento, Müller, el inversionista alemán que había regresado especialmente para conocer el nuevo programa, se acercó. ¿Podemos hablar sobre cómo este proyecto impacta nuestros planes de inversión? Claro que sí, señor Müller. Un programa robusto de salud ocupacional es un diferencial competitivo. Demuestra que la empresa se preocupa por su gente. Müller sonrió satisfecho. En Alemania, eso es prioridad. Lo valoro mucho. En los 15 minutos que duró esa reunión improvisada, Livia logró algo extraordinario. Conquistar el respeto de empleados, que antes no la veían, e impresionar a un inversionista internacional. Era una líder natural y por primera vez estaba en una posición donde su liderazgo podía florecer. Augusto la observaba con admiración creciente. Vamos a habilitar un consultorio médico en la sala junto a la mía, anunció. ¿Un consultorio?, repitió Fernanda. Completo, confirmó Livia, con equipos básicos de diagnóstico, botiquín, archivo médico. Un espacio donde puedan venir cuando lo necesiten. ¿Y si es solo un dolor de cabeza tonto?, preguntó Carlos. No hay dolor tonto, Carlos. Si tu cuerpo habla, hay que escucharlo. Mi función es oírte. Amanda murmuró. En 15 años trabajando, nunca tuve un médico disponible así. Ahora tienes, dijo Augusto con una sonrisa. Y no cualquier médico, una de las mejores cardiólogas de Sao Paulo. No exageres, replicó Livia ruborizada. No exagero, me salvaste la vida. Y los médicos que me atendieron dijeron que tu técnica fue perfecta. Pasaron el resto de la mañana en planificando. Livia visitó la sala que sería su consultorio, midió espacios, hizo una lista de insumos. Augusto aprobó todo sin cuestionar costos. ¿Cuánto crees que costará equiparlo?, preguntó. Unos 50.000 reales, para dejarlo completo. 50.000, murmuró Augusto. ¿Sabes cuánto gasté el mes pasado en vinos que ni recuerdo haber probado? No, 38.000. Se hizo un silencio. Durante 2 años, pagué 800 reales al mes a la empresa de limpieza por tus servicios. Y yo era una cardióloga. No lo sabía, pero debí haberte valorado igual. Todo trabajo honesto merece respeto. Por la tarde llegó Elena Silva. Tenía 12 años. Ojos grandes y curiosos, delgada, pero con una energía vibrante que recordaba a la de su madre. Augusto había insistido en conocerla. Cuando entró al consultorio nuevo de Livia, la niña lo miró con desconfianza al principio. ¿Este es el señor que casi se convirtió en ángel, mamá?, preguntó con la sinceridad brutal de los niños. Este mismo, respondió ella con una sonrisa suave. Hola, doctor Augusto, dijo Elena tendiéndole la mano. Mi mamá dice que usted fue muy valiente, pero también muy terco. Augusto soltó una carcajada sincera. Tiene razón, dijo él. Y tu mamá es la mejor médica del mundo. Eso ya lo sé, replicó la niña con orgullo. Ella me cuida desde siempre, y ahora cuidará de mucha más gente aquí. ¿Puedo venir a verla de vez en cuando? Claro que sí. De hecho, tengo una idea. Parece que si una vez al mes vienes a hacerte un chequeo aquí, frente a los empleados, para que todos entiendan la importancia de cuidar la salud. Elena miró a su madre, que asintió con dulzura. Hecho,
dijo la niña, cerrando el trato con un apretón de manos. Eres diferente de lo que imaginaba, confesó Elena. ¿Y qué imaginabas? ¿Que eras malo? Mamá nunca se quejaba, pero yo la veía llegar triste. Pensé que tú eras el culpable. Augusto no supo qué responder. Tenías razón, dijo al fin. Era malo, pero tu mamá me enseñó a ser mejor. Ese intercambio breve, simple, entre una niña y un hombre que renacía, marcó un antes y un después. La transformación no solo era profesional, era humana. Livia no solo había salvado un corazón físico, sino también uno emocional. El miércoles de esa misma semana, el consultorio estuvo listo. Camilla nueva, estetoscopio reluciente, desfibrilador, tensiómetros y en la pared el diploma de medicina de Livia, enmarcado con orgullo. Fernanda fue la primera en entrar como paciente. En realidad no me pasa nada grave, dijo nerviosa. Solo quería decirte algo. Dime, me siento mal por no haberte conocido en 2 años, por no haberte preguntado tu nombre completo siquiera. Livia la miró con comprensión. Ya no importa. Sí importa, porque ahora te veo, de verdad. Durante las primeras 2 semanas, Livia atendió a todos los empleados. Descubrió que Carlos tenía hipertensión no tratada, que Amanda sufría de ansiedad crónica, que Roberto estaba en riesgo de desarrollar diabetes, detalles que podrían parecer menores, pero que, sin intervención, se convertirían en tragedias. Al final de cada jornada, sentía que su trabajo tenía sentido nuevamente. No estaba en un hospital, no usaba bisturíes, pero estaba salvando vidas. Y eso era lo que importaba. Augusto solía visitarla al final del día para hablar. Augusto, le dijo una tarde, necesito hablar contigo de algo serio. Claro, tu equipo está enfermo. No físicamente solamente. Están cansados, estresados, agotados. Y eso viene del ambiente de trabajo. ¿Del ambiente? Sí, tú gritabas mucho, presionabas, exigías sin mirar el rostro de las personas. Eso enferma. Augusto bajó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque yo limpiaba los pasillos mientras tú gritabas. Escuché todo. No sabía que era tan tóxico. No lo veías, pero lo era. ¿Y ahora? Ahora ha cambiado. Preguntas cómo están, los miras a los ojos. Eso cura más que muchos medicamentos. Atravesaron. Las palabras Nunca de Livia había pensado que su liderazgo pudiera ser una fuente de enfermedad. Siempre creyó que exigir resultados era su deber. Pero ahora entendía. Las personas no eran recursos, eran seres humanos. Y él era responsable de su bienestar. Gracias por decirme esto, murmuró. Nadie se había atrevido antes. Tal vez porque yo ya no tenía nada que perder, dijo ella con una sonrisa triste. O tal vez porque tú estás listo para escuchar. Esa noche, Augusto no durmió bien, sino por reflexión. El viernes de la 3ª semana, Augusto recibió una llamada inesperada. Era del doctor Roberto, colega del Hospital de Clínicas que había confirmado el pasado de Livia. Señor Augusto, aquí el doctor Roberto. Me enteré de que la doctora Livia trabaja con usted. Sí, es nuestra directora médica. ¿Cree que estaría dispuesta a volver al HC? ¿Volver? Hubo cambios en la dirección. Los implicados en aquel escándalo fueron apartados. Podemos ofrecerle el doble del salario que tenía antes, con beneficios completos. Augusto sintió una punzada en el pecho, pero no por enfermedad, era miedo. Le transmitiré el mensaje, dijo finalmente. Cuando colgó, se quedó sentado, inmóvil. ¿Y si ella aceptaba? ¿Y si se iba? Era lo justo, era su lugar, pero ¿y si no? Golpeó suavemente la puerta del consultorio. ¿Tienes un minuto? Siempre, respondió ella. Llamó el doctor Roberto del HC. Quieren que vuelvas. Te ofrecen el doble de tu antiguo salario. Livia dejó de escribir y lo miró con calma. ¿Y tú qué crees que debo hacer? Creo que deberías aceptar. Es donde siempre debiste estar. ¿Quieres que me vaya? No, pero quiero lo mejor para ti. Livia se quedó en silencio unos segundos.
Luego habló con una suavidad firme. ¿Y si lo mejor para mí es quedarme aquí? Augusto la miró sorprendido. En el HC salvaba vidas en emergencias. Aquí las prevengo. Allá trataba enfermedades. Aquí las evito. Allá era una más en un sistema roto. Aquí soy vista, valorada, escuchada. Pero allá ganarías más, tendrías prestigio. Augusto, durante 2 años limpié baños para alimentar a mi hija. 15.000 reales al mes es una fortuna para mí. Y lo más importante, aquí construyo algo desde cero. Pero tu carrera, mi carrera se reconstruye cada día que entro en este consultorio, cada vez que descubro un caso de hipertensión a tiempo, cada vez que Amanda me dice que duerme mejor, cada vez que Carlos agradece por el cambio en su dieta. Augusto respiró hondo. Entonces te... ¿En quedas? Sí, pero no solo por mí, también por ti. Todavía eres mi paciente más terco. Ella sonrió con dulzura. ¿Aún necesitas seguimiento cardíaco? ¿Y quieres seguir cuidándome? Quiero seguir cuidando a todos. Aquí encontré un propósito que no sabía que buscaba. Esa noche, Augusto entendió que había ganado mucho más que una empleada competente. Había ganado una aliada, una amiga, una consejera y, sobre todo, había recuperado algo que había perdido hacía años: su humanidad. Se convirtió en un líder distinto. Llegaba temprano, se iba temprano, comía mejor, escuchaba más, saludaba a cada persona por su nombre y cada viernes pasaba por el consultorio para su chequeo semanal. Presión perfecta, decía Livia. Debe ser el milagro de la medicina preventiva. O el milagro de una segunda oportunidad, respondía él. 6 meses después, la transformación era evidente. La empresa había sido nominada como uno de los mejores lugares para trabajar en Brasil. La revista Exame quería hacer un reportaje. Querían contar la historia de cómo una médica invisible cambió la cultura de una organización. El día que llegó la periodista, Livia estaba nerviosa. Nunca pensé que mi historia llamaría la atención. Tu historia merece ser contada, dijo Augusto. Le muestra al mundo que dignidad y competencia no dependen del cargo, sino del carácter. ¿Y tú estás listo para contar la tuya? Estoy listo para admitir lo que fui y celebrar en lo que me convertí gracias a ti. Durante la entrevista, Livia relató su caída, su humillación, su regreso. La periodista, conmovida, no pudo evitar las lágrimas. En 20 años de profesión, nunca escuché algo así. No es una historia sobre medicina, dijo Livia. Es sobre humanidad. La periodista también habló con Augusto. Él fue brutalmente honesto. Yo era un jefe terrible, exigente, frío, distante, casi muero. Y quien me salvó fue la persona que menos valoraba. Eso cambió tu liderazgo, cambió mi vida. Nuestra productividad aumentó un 40%, el ausentismo cayó casi a 0 y los empleados sonríen. Creo que eso lo dice todo. Un mes después, Livia recibió una invitación para dar una conferencia en Londres, en un Congreso Internacional de Medicina del Trabajo. Augusto fue el primero en animarla. Acepta, el mundo necesita escuchar tu historia. ¿Y la empresa? Nos organizaremos. Esto también es parte del trabajo. 3 meses después, Livia hablaba en inglés fluido ante una audiencia de 500 médicos. Durante 2 años fui invisible, dijo, hasta que alguien necesitó ayuda. Y cuando el uniforme dejó de importar, pude volver a ser quien era, una médica. Aprendí que todos tenemos historias, que todos merecemos ser vistos. El auditorio se levantó a aplaudir. Médicos de distintas partes del mundo se acercaron para felicitarla. De regreso a Brasil, la esperaban con una sorpresa, una celebración organizada por los empleados. Había pastel, pancartas, música. En una de las pancartas se leía: «Gracias, doctora Livia, por vernos cuando nadie más lo hacía». Fernanda la abrazó con lágrimas. «Nos devolviste algo que habíamos perdido. Esperanza», Carlos añadió, «y nos mostraste que la salud también es dignidad». Augusto solo dijo una cosa:
Gracias por salvar mi vida, pero más aún, por enseñarme cómo vivirla. Esa noche, cenando con su esposo Paulo y su hija Elena, Livia recibió otra llamada inesperada. Era el doctor Enrique, su antiguo colega. Vi tu reportaje. Estoy orgulloso. Queremos que des clases en la universidad. Salud ocupacional. Livia se quedó en silencio. Yo, profesora, tienes una experiencia que ningún libro puede enseñar. Cuando colgó, Elena la miró con asombro. ¿Vas a enseñar a otros doctores, mamá? Tal vez. Eso es increíble, porque tú eres distinta, mamá. Tú te preocupas de verdad por las personas. Paulo tomó su mano. Y nunca dejaste de luchar. Eso es lo que enseña más. 2 años después del infarto de Augusto, la empresa era referencia nacional. Livia, una de las principales voces en medicina del trabajo en el país. Pero para ella, lo más importante no era la fama, ni los premios, ni los congresos. Era haber recuperado lo que le habían intentado quitar, su dignidad, y demostrar que aunque intenten invisibilizarte, tu valor no desaparece. Solo espera el momento adecuado para brillar. Su hija, ahora de 15 años, estudiaba para ingresar en medicina. «Quiero ser como tú», le dijo un día. Y Livia, mirando hacia el futuro, supo que su historia recién comenzaba, porque a veces quien te salva la vida también te enseña cómo vivirla.